Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker y este es un pequeño trailer, un adelanto de los productos que próximamente van a venir aquí en demostrativos en el canal. Si se fijan bien, son puros productos de cassette, de cinta, y les voy a decir por qué, ¿ok? Aquí también se manejan productos de disco en formato disco, tanto DVD, disco CD, Blu-ray, etcétera, ¿ok? Sin embargo, al menos aquí en México, la gente es más conservadora y por encima de un reproductor Blu-ray y hasta inclusive Blu-ray en tercera dimensión, la gente va a seguir procurando los productos de cinta, ¿ok? El Sony Walkman ya lo hemos exhibido en otro video hace unos días, que por cierto, déjenme decirles que ya está prácticamente, ya está apartado. Hay una persona que ya lo va a llevar, estamos esperando solamente que se registre el pago. Y hay otro reproductor, miren, que les compartí, inclusive aquí en la página de Instagram. Esta es la página de Instagram, para los que no saben, ahí está, de Marvel Box-Room, ok. Esa es la página, Gus Walker, Gus-Walker, ok. Este reproductor, mira, lo vamos a poner aquí rápido en el reel. Este reproductor que están viendo ustedes de cassette ya se vendió el día de ayer para hacer el despacho el día de hoy. La verdad, más me tardo en hacer estos videos y en darle servicio a los equipos que en lo que la gente los adquiere, ¿ok? Las personas tienen una gran afición por productos, por ejemplo, como las grabadoras de microcassette. Este es un reproductor de cassettes como lo vendría a ser el Sony Walkman, pero fabricado por Panasonic. Y de hecho está muy suave porque tiene su funda original, está muy suave. Yo cuando veo un equipo así, de inmediato yo pienso que es una grabadora de voz, porque generalmente Panasonic así los hace, las grabadoras de voz. Y no, me llevo la sorpresa con que es solamente reproductor de música, cassette, sonido estéreo, ok. Próximamente vamos a hacer un demostrativo ya que esté ya bien atendido estéticamente, para que se vea bien en el video. Ahorita la verdad está, le falta darle atención estética. Entonces, técnicamente, quiero decir algo, no le hace falta para nada lo que es el reemplazo de bandas. Está reproduciendo perfecto, adelanta, retrasa, perfecto, ok. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo busco mucho cuando adquiero productos de cinta, que en realidad esté funcionando el cassette, ok. Entonces, si el producto ya está funcionando el cassette sin necesidad de meterle mano, ya es tremenda ganancia para uno, porque a diferencia de este equipo, por ejemplo, que por cierto para destaparlo fue pues no fue fácil, hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no puedes quebrar el plástico. Entonces al final lo pudimos hacer bien y el equipo está funcionando muy bien. También le compartimos aquí un reel en Instagram. Déjenme ponerlo aquí rapidito y le vamos a quitar el audio por cuestiones de copyright. Ok, este es el reel de ese Walkman. Mira, ahí cuando lo estábamos probando, antes de ensamblarlo todo, porque pues obviamente no queremos ensamblarlo y después de que, ay no, pues no se escucha bien, o se escucha muy rápido, muy lento, o simplemente no se escucha, pues bueno, entonces todo eso conlleva un trabajo, ok. Los productos no, o sea, uno no va a una tienda como decir, ¿sabes qué? Voy a ir al mercado Soriana y me voy a traer unos 10 Walmans. Voy a ir al Soriana y voy a traer estos. Y voy a comprar una grabadora así. Señores, ya no estamos en los 80, ya no estamos en los 90. Ya estos productos que están viendo ustedes a cuadro, es demasiado difícil encontrarlos. O sea, uno, a ver si encuentras un Walkman, y segundo, a ver si funciona, ¿ok? Y si en dado caso, como en algunas veces se da de que dicen, bueno, se escucha que el motorcito zumba o gira o que se mueve, ¿no? Hay un zumbido que se escucha al interior, pero no se mueven las aspas. Eso precisamente es lo que le pasa a esta radiograbadora, perdón, Sony, de inicios de los 90, que por cierto tiene una lectura bastante, pero bastante rápida, igualito
que el reproductor de discos JVC, que hace poco ya les compartí el video, en 3 segundos ya identificó cuántas canciones tiene ese disco y rápido los puede reproducir. Ahorita vamos a hacer una demostración express, así bien rápido, de cómo lee. Y en el caso de los cassettes no está moviendo para nada las aspas. Entonces la radiograbadora, les voy a mostrar en qué condiciones está, ok, porque hay mucha gente. Por ejemplo, el día de hoy me preguntaron por la otra radiograbadora que se parece mucho a esta, y de hecho ahí la tengo. Entonces en realidad pues bueno, me preguntan que si está funcionando todo y que si cuánto lo menos y bla bla bla, ok. Entonces yo la puedo vender barata, una radiograbadora así como está, mira, como está esta. Pero fíjate cómo está, mira, tiene polvo acá, mira, tiene polvo, está abandonado, está sucio todo esto, ok, tiene abolladuras. Claro, las abolladuras no las voy a poder arreglar, ok, ya tendría que ser un jale, un trabajo como los restauradores, muy pero muy a detalle. La gente no va a pagar ese tipo de trabajo. Entonces pues bueno, ese tipo de cosas hay que arreglarlas. Por ejemplo, aquí tiene mira, tiene rota la antena también. Posiblemente le ponga una que también está rota, pero al menos se logra extender, que es esta. Esta es una antena que tengo ahí, entonces sí se puede extender, mira, ok, y ya por lo menos ya la hace una liviana, ok. Y al interior de lo que es el disco compacto también tiene suciedad, mira, tiene polvo allá al interior, mira. Es un producto que ha estado abandonado, inclusive, mira, como que se quiere separar. No sé si la trataron de abrir, mira, mira, ok. En esas condiciones se encuentran los productos. El cable, en un cierto segmento del cable hay una rotadura, aquí está pelado, de hecho lo tengo conectado ahorita, ya que tener cuidado con ello. Entonces hay detalles que la gente no ve. Aquí en los videos ustedes ven ya cuando los productos están bien bonitos, bien presentados, limpiecitos, que parece que nunca los usaron. Ese es el objetivo del proceso de limpieza que yo les doy, ok. Entonces que se vea el producto que prácticamente nunca lo utilizaron, que está en condiciones pues si no nuevas, pues casi como les digo, que nunca lo usaron, que no tenga huellas, lo mejor que se pueda, ¿no? Como les digo, en algunos productos va a haber ocasiones en las cuales pues rayones ya no se van a poder quitar. Este parece que sí se puede quitar un poquito, no sé. Y hay productos que van a tener detalles que ya es imposible borrarlos, ¿no? Pero hay algunos otros que sí, con debido cuidado, se les va a poder devolver la estética, y sobre todo en este caso devolverle la capacidad para que reproduzca las cintas. Todavía, antes de echarle mano a lo estético, voy a tener que desarmar y voy a ver, esperando con mucha fe, de que las poleas no estén llenas del caucho derretido de las bandas. Si es así, agárrate, porque las manos, los dedos se quedan todos negruzcos, así todo feo, ok. Entonces hay que trabajar con solventes, con acetonas, con tines, removedores, bla bla bla. Hay que usar trapos muy finos también, utensilios, garfios, muchas cosas. Entonces, para que un producto ya esté reproduciendo y tenga una estética, pues en este caso, considerando, por ejemplo, este Walkman ya tiene una edad de como 30 años, no sé si, más o menos por ahí va, en el video ahí lo mencioné. Pero entonces, esa antigüedad que tiene, y aparte que está reproduciendo bien los cassettes, pues bueno, no lo vas a encontrar en ninguna parte, ok. Entonces los productos de cassette, principalmente los que son Walkmans de la marca Sony, siempre la gente los va a corretear, los va a aceptar muy bien. Y por ejemplo, habrá marcas actuales que hacen productos de cassette, pero obviamente nunca vas a comparar la calidad de un producto original y antiguo como lo es a un producto más nuevo, ok. Por ejemplo, esta misma radiograbadora, así donde la ven toda descuidada, con polvo, etcétera, etcétera, que por cierto hasta ahorita pues bueno, no está publicada, pero si la ofrezco así, obviamente nadie me va a querer pagar nada.
Entonces ya cuando se publica es porque ya se le dio atención, ya está lista, ¿ok? Por ejemplo, esa radiograbadora, vamos a ponerle aquí este trapo para no pues no rayarla. Vamos a poner la otra que tenemos aquí. Mira, todos los equipos los envolvemos en celofán, pero esta la tengo así provisionalmente con las bolsas. Y este equipo, por el cual me habían preguntado, que de hecho son muy parecidos, ok, este es el modelo CFD-6 y este es el 8 y el 6, ok. Si te fijas bien, el 6 está por mucho, pero por mucho más preservado, más conservado, y tiene mucho mejor presentación estética por donde lo quieras mirar. Aparte trae su antena entera. Ya en el video, aquí en el canal hay un video donde se explica a detalle cómo está funcionando, qué condiciones se encuentra, ¿ok? Entonces es prácticamente el mismo diseño, pero inclusive si tú me preguntas cuál se ve mejor estéticamente o cuál tiene una mejor apariencia, yo me voy más por esta, porque tiene lo que es las letras con relieve, resaltadas. Es como si tuviera el logotipo pero incrustado y brilloso, así donde dice Sony. En cambio esta tiene las letras solamente dibujadas. Vamos a hacer un acercamiento, mira. Ahí están las letras, perdón. Ahí sobresalen y están muy brillosas. Aparte pues tiene mejor presentación. Y en este otro es solamente impreso, no están resaltadas ni nada. Y hay ligeras variaciones, como lo es los botones de reproducción, el play y el stop, lo misma ubicación, pero estos son en silver y aquí está en negro, y aquí también cambia un poquito los colores con respecto a este otro, ok. Aparte tiene bueno, tiene una abolladura por acá. Esta pues tiene otras abolladuras también, pero pues está mejor por mucho. La estética es mejor esta que esta, ok. Esta ya está sometida a limpieza, ya se le dio servicio. Entonces pues imagínense. Y aparte estos equipos no crean que están tan pequeños, siempre sí abarcan un espacio pues considerable. No es como por ejemplo aquella radiograbadora pequeña que tengo aquí, la repisa. Este producto, el que están viendo ustedes, viene equipado con MP3, Blu-ray, USB, línea de audio auxiliar, ¿qué más? AM/FM, Bluetooth, ya lo dije, y puede grabar de disco compacto normal a memoria USB. Estas dos radiograbadoras no tienen nada de lo anterior que mencioné, pero escúchenlo bien, tienen una calidad de sonido mucho mejor que el otro aparato, que es más moderno y a pesar de que es de la misma marca, ok. Entonces por esa razón estos equipos tienen un precio, pues no les voy a decir que es muy carísimo, pero considerando todo lo anterior hay que darle su mantenimiento estético, su mantenimiento técnico para poder que reproduzcan bien. Este equipo que están viendo ustedes, el del lado de arriba, no tocaba para nada los cassettes, y lo destapamos todo bien y otra vez está reproduciendo de manera perfecta. Entonces el mismo esquema se va a repetir en este otro, ok, salvo que de repente nos encontremos alguna otra inconveniente, que no lo creo, pero pues bueno, es una de las cosas que estamos pendientes a demostrar aquí en el canal, ok. Entonces todo esto lo hacemos, todo esto se hace para que la gente vea que la verdad pues no es así como que, ay sí, voy a ir al supermercado y voy a comprar un Walmart. No, para nada. Primero, a ver si lo encuentras, y segundo, a ver si sirve, ok. Y como le dije a una persona aquí en el canal, si eres muy valiente, pues bueno, ya le meterás mano y a ver si te queda bien, ok. No pasa que se quiebres de pronto algo ahí. Por ejemplo, estos equipos, alguien me preguntaba que si algo así, que si se podía reparar, que las bandas, estos equipos por ejemplo tú los destapas
y tiene unos cables muy delgaditos porque viene más compactado todavía. Entonces ya cuando estás moviendo y moviendo las piezas, llega un momento que se te van a trozar los cables y no vas a saber exactamente a dónde van. Entonces ya yo mejor, cuando este tipo de productos ya no sirven, mejor ni le hago la lucha porque es un dolor de cabeza. ¿Okay? Un Wallman todavía está aceptable, está bien, y de repente sí te hace de pronto parir cuates, como dice. ¿Okay? Pero no es algo así de enchiladas ni nada por el estilo. Tiene su chiste. Vamos a encender este equipo. Ahí está encendido. Mira, ahí está la luz. Ahí está encendido. Y está bien lleno de polvo, mira, ahí lo pueden ver. Mira, ¿ves? Todo empolvado. Abandonado el equipo. Y hay personas que así venden los equipos, así como se los encontraron, así los publican. Como va. Por ejemplo, voy a poner este disco solamente para que lo lea. Chequen cuánto tiempo se tarda en leer. Ok, voy a cerrar la compuerta y aquí va a aparecer el número de los tracks. 1, 2 y 3. A ver. Ya ahí apareció. Ajá, son 19 tracks. Vamos a hacerlo otra vez porque la verdad no lo hice bien. Yo quería que se contabilizara bien y no. A ver. Ok, ahí está abierto. Cerramos. 1, 2. Ahí está. 2 y medio prácticamente. Okay. Vamos a sacar este disco. Curiosamente, los láseres de los reproductores de CD de inicios de los 90, será porque estaba en sus mejores años, en todo su apogeo el CD, no sé a qué se deba, pero los láseres de inicio de los 90 leían bastante rápido. ¿Okay? Aquí está otro disco, vamos a ponerlo y vamos a repetir lo mismo. ¿Okay? 1, 2, 3. Ahí está, 20 tracks. Ok. Vamos a leer otro disco que tengo por aquí. A ver. Caray, ¿dónde se fue? Vamos a sacar este disco. Acá está. El disco original del grupo Foreigner. El original de ellos. Vamos a leerlo a ver cuánto tarda. Y vaya que está rayadito, no está así como que, ay, qué impecable está. Mira, tiene marcas, tiene sus detalles, tiene sus marcas. Ok, ahí está. Mira, 1, 2, 3. Bueno, 3 segundos, déjenlo ustedes. En 3 segundos ahí leyó y identificó que son 10 canciones las que tiene este disco. Vamos a darle lectura, bueno, vamos a darle reproducción. Obviamente lo vamos a hacer muy rápido por cuestión de copyright. Ahí está. Okay. Vamos a adelantarlo más. Más volumen. Más grave. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a bajarle. Ok. Lo que es la radio AM/FM, obviamente sí lo va a agarrar. A pesar de que la antena está trozada por completo, escuchen. Hasta ahí llega. FM, AM.
4328. La apagamos y ahora vamos a abrir aquí la compuerta del cassette. Entonces, para el cassette, checa bien, vamos a darle playback. Ahí supuestamente está tocando el cassette, está encendido el foco. Vamos a abrir otra vez la compuerta, le damos playback y vas a ver que las aspas para nada se están moviendo. ¿Okay? Nos vamos a auxiliar con la luz del móvil. Déjame traer aquí el móvil. Okay. Ahí están las aspas, mira, no se están moviendo, obviamente tienen polvo. Mira, no se están moviendo las aspas. Acá tampoco no se está moviendo, mira. Ok. Entonces este equipo no está reproduciendo para nada los cassettes. Ahí está en la posición de playback. Vamos a darle stop. Ok. Adelantar. No pasa nada. Retrasar. No pasa nada. Ok. Entonces no mueve las aspas, pero se escucha que al interior zumba el motor. Entonces ya eso es una gran ventaja. Ya solamente quedará destaparlo. Primero lo que es asegurar bien que el cassette lo esté reproduciendo de manera correcta. Ya después nos vamos con lo estético y lo terminamos de enchular, de dejarlo lo mejor posible. Y detalles como había dicho yo, las abolladuras que tiene, algunos rayones que pueda tener pronunciados, o el mismo cable que esté trozado, pues ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero lo demás vamos a tratar de dejar este equipo lo mejor, lo más presentable posible, ¿ok? Entonces todo eso tiene obviamente pues un tiempo de dedicación, de paciencia en estar detallando cada cosa, ok. Cosas así, detalles. Cuando digo cosas, detalles, mira, por ejemplo, aquí tiene esto aquí, tierra aquí acumulada entre estos canales. Acá también, mira, el interior. Todo eso se trata de dejar lo mejor posible, ok. Entonces eso es lo que implica restaurar o renovar un equipo como estos, ok. Que de hecho pues ya escucharon parte del disco que se reprodujo. Entonces por ejemplo, si una radiograbadora a pesar de que no reproduzca los cassettes, pero el disco compacto lo está reproduciendo, pues bueno, ya eso es una gran ventaja. En cambio, si sucediera lo contrario, que no reproduce los discos, ya no es factible, porque tendrías que reemplazar el láser, y para encontrar un láser de estos equipos pues tendrías que desbaratar otro equipo igual, o que no sirva y tenga láser bueno, que es muy raro, pero lo mejor es no adquirir, okay. Y ya después vienen videos demostrativos de estas grabadoras de voz de microcassette, ok. Panasonic, Olympus. Esta Olympus que están observando ustedes está perfecta, está buenísima, como la calidad de audio que ofrece. Ya más adelante les voy a hacer un video demostrativo, y está en óptimas condiciones. Es una chulada de calidad que ofrece. Esta otra, que ya la hemos exhibido antes, también está capturando bien. Sin embargo, pues el altavoz como que no le ayuda mucho. Entonces tiene aquí una salida de audio que nos va a servir para lanzar el audio a un monitor externo, ya sea pues a un sistema de bocinas, audífonos o unos altavoces, etcétera, ok. Entonces así es la cuestión. Los cassettes siguen teniendo mucha demanda todavía. Es sorprendente cómo a pesar de que existen pues dispositivos como iPods, iPads, teléfonos inteligentes hasta flexibles también, todavía la gente sigue procurando más todos estos productos, ok. Lo sigue procurando por precisamente la calidad de audio que ofrecen, y tal vez
la nostalgia de seguir escuchando la música, pero en el formato, ese sonido que proporcionaba el cassette, ¿okay? Simplemente esta radiograbadora tiene pues una potencia, una calidad de reproducción que no la vas a encontrar obviamente en un equipo como aquel, ¿ok? Entonces la tecnología avanza, pero hay productos que se consagran en la historia y jamás van a poder ser desplazados por otros más nuevos, ¿ok? Posiblemente con lo que tú puedas pagar por un equipo de ellos, puedes comprarte un reproductor de música mucho más económico, pero la calidad y la durabilidad sobre todo no va a ser la misma que los productos que estás observando, ¿ok? Bien, entonces vamos a llegar al final de este video. Realmente no pensé que iba a durar estos, ya van 25-26 minutos, pero bueno, les agradezco mucho la atención. Vamos a subir unos videos también de dos cámaras que están ahí muy suaves. Una de ellas es de la época de cuando Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Es una cámara bien, pero bien preciosa. Todavía está en su funda original y parece que el tiempo jamás pasó por ella. Es una chulada de cámara. Está rara, el manejo está medio como que sí te saca de onda, pero bueno, vamos a hacer en su momento próximamente lo mejor que se pueda en la explicación y exhibición del mismo, ¿ok? También está otra cámara de Pentax en formato 35 milímetros que viene con dos lentes. También está muy suave esa cámara, que parece que es no sé si será finales de los 80s, algo así más o menos, ¿ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Yo soy Bushwhacker, les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, compartan, suscríbanse, denle like, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Ya viene un video también sobre 5 cuestiones por las cuales los chicos nueva generación se dan a dar de topes en la cabeza y jamás van a saber qué onda con ciertos aparatos, ok, pues bueno, les mando un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien, gracias.